Luis Caputo, que es el ministro de Economía, él viene de sus antecedentes, vos lo definías, como un mesadinerista, como un trader, viene del mundo de las finanzas, es especializado en alguna manera en la emisión de deuda. ¿Existe la posibilidad de que la Argentina vuelva al mercado de capitales? ¿Se pueda endeudar? Está descontado que Toto Caputo va a emitir deuda. Sí. Para solucionar el problema de la liqui pase. No sé cuánto va a conseguir, está muy difícil, pero va a haber un aumento del endeudamiento neto. ¿Con qué garantías? ¿Cómo puede la Argentina conseguir deuda? Para entender el acuerdo entre Argentina y el FMI, vamos a hacer un poquito de política comparada, atención, entre Argentina y Perú. Digo esto porque Toto Caputo, el ministro de Economía de Milei, dijo recientemente a propósito de la negociación con el FMI: empezamos a parecernos a un país normal, como por ejemplo Perú. En Perú cambian de presidente, no digo cada 5 minutos, pero sí cada año, y eso no afecta a lo macro. Esto es lo que dijo literalmente Caputo. El gobierno de Argentina quiere así convertir a su país en Perú. Interesante. Como dice Mauricio Falak en el digital Letra P, el deseo de Caputo podría ser un augurio poco feliz. Perú es un país con una enorme inestabilidad política que además mantiene en la informalidad a la mayoría de sus trabajadores y cuya economía se basa en la explotación de los recursos minerales, un modelazo. No hay que olvidar que quien prometió en el Perú políticas de choque neoliberales para acabar con la hiperinflación fue un tal Alberto Fujimori, que clausuró el Congreso, creó un estado policial terrorista junto a su ministro Vladimiro Montesinos, favoreció fraudes electorales, así como violaciones masivas de los derechos humanos. Así se fraguó el supermodelo peruano que reivindica hoy Caputo. Desde los años 90, varios hombres llegaron al gobierno de Perú con promesas de humanizar el esquema, pero terminaron cumpliendo con la máxima plasmada por Eduardo Galeano en Días y Noches de Amor y de Guerra. El poder es como un violín, se toma con la mano izquierda y se toca con la derecha. Eso hicieron al menos Alejandro Toledo, Alan García en su segundo mandato y Ollanta Humala. De los mencionados, el primero está en la cárcel, cumpliendo una pena de 20 años por corrupción. El segundo se suicidó en 2019, cuando estaba por correr la misma suerte que Toledo, y el tercero está a punto de recibir sentencia por cargos de financiación ilegal de campañas y lavado de activos. El paraíso peruano de Toto Caputo es el de una economía de mercado ingobernada en el que no solo las turbulencias políticas no afectan a lo macro, tampoco al debate público y el voto popular inciden de ninguna manera en el rumbo de la política. En la Argentina disciplinada, la deuda con el fondo será un cepo hecho de renegociaciones y condicionalidades a largo plazo que reforzará la dependencia de la política exterior respecto de los Estados Unidos. Hay que recordar que el organismo goza de prioridad de pago y que establece en la parte que sí cumple de sus estatutos que no puede estar sujeto a quitas y que sus programas no pueden exceder los 10 años renovables en base a nuevos acuerdos y condicionalidades. De esta forma, el espacio que les quedará a los futuros gobiernos argentinos es mínimo. Básicamente, deberán optar por administrar el disciplinamiento de la Argentina, diga lo que diga la ciudadanía en elecciones sucesivas, o rebelarse contra un poder abrumador que tiene la llave que abre o cierra el chorro de crédito del resto de organismos internacionales de crédito y del mercado voluntario. La Argentina disciplinada, a la peruana, consagraría un divorcio aún mayor entre sus élites políticas y el grueso de la población. En ese juego, los más débiles podrían olvidarse de que la ley es su último refugio. Bueno, esto escribe el analista Marcelo Falak en el digital Letra P. Hoy puede volver a afirmarse que el neoliberalismo que aplican las nuevas ultraderechas representa la mayor amenaza contra las democracias. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Vete a Cuba, vete a Venezuela, dicen las derechas, vete a Argentina, es lo que hay que decirles. Visto lo visto, tenemos unas derechas que quieren convertir España y todos los países de América Latina en Argentina. Pues habrá que decirles que se vayan ellos. Argentina. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pobre Argentina, la verdad. Bueno, pues vamos a intentar explicar en qué consiste ese pacto, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó
Javier Milei con un decreto de urgencia y que luego ha sido revalidado en el Congreso. Manu Levín, ¿qué opina La Nación Más de todo esto? Pues enseguida lo escucharéis. Hoy vamos a hacer algo de memoria. Ayer fue 24 de marzo en Argentina, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Un día, bueno, especialmente simbólico, importante para quienes pertenecemos a familias cuya historia estuvo marcada por tener un pariente en esa cifra de los 30.000 desaparecidos y asesinados por la represión del Estado. Vamos a hacer memoria porque la historia no se repite, pero rima. Ojalá en España hubiera alguna vez 24 de marzo en el que las familias de los represaliados pudieran ejercer también su orgullo y su derecho a la memoria. Comandante Afinogénova, ¿dónde nos lleva el Tupolev? Viaje en el tiempo vamos a hacer una cronología del endeudamiento argentino, porque hay que entender un poco de dónde sale esa exorbitante cifra de más de 470.000 millones de dólares que van a pagar generaciones y generaciones de argentinos. La pregunta es, ¿acaso han vivido por encima de sus posibilidades o hay algo más? Veremos. Hoy contaremos además con Valentina Castro, socióloga desde Buenos Aires. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Bueno, pues Milei vuelve a endeudar a Argentina con el Fondo Monetario Internacional y lo hace por decreto de necesidad y urgencia y no vía Congreso como mandaría la ley. Lo decía el compañero y colaborador de Canal Red desde América Latina, Marco Teruggi. Al final, cada nuevo proceso neoliberal, sea la dictadura, Menem, Macri o Milei, desemboca siempre en lo mismo, más deuda con el FMI. Egipto, Ecuador, Pakistán, Albania, Armenia, Angola, Georgia, Gabón, Túnez, Ucrania o Argentina. Probablemente en muchos de estos países haya quien escuche ese acrónimo maldito, FMI, Fondo Monetario Internacional, y se eche a temblar. Estos son solo una parte de la lista de países endeudados con esta institución que ahora, hoy por hoy, deben abonar además sus sobrecostos, que son más del 30% del préstamo inicial que el fondo les puso para, en teoría, rescatarles el país. Algunos de ustedes eran muy jóvenes, pero los movimientos antiglobalización de los 90 y los 2000 solían hablar de la OMC, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional como la santa trinidad del mal y del capital. Para los despistados, el FMI es un organismo creado en 1944 con el objeto, en teoría, de mantener la estabilidad de la economía mundial y evitar así otra crisis como la de 1929. ¿Y cómo lo hace? Pues, en teoría, como dice Pablo, mediante la supervisión de los estados, proporcionándoles préstamos y asistencia financiera a esos países endeudados y ofreciéndoles medidas de ajuste para fortalecer sus capacidades. Sus principales contribuyentes actualmente son Estados Unidos, por orden, Japón, Francia y Alemania. Tiene 190 estados miembros y $1 billón fresquitos de fondos para prestar y para ayudar a los países menos favorecidos que lo necesitan. ¿A que suena precioso, Manu? ¿Quién no querría, verdad, que un tecnócrata financiero venido desde la sede central en Washington aterrice en tu país endeudado para aconsejarte sobre cómo manejar tus instituciones económicas, tu tributación, tus leyes o tus administraciones públicas? Sí, es que son todo ventajas, aunque como explica el libro Historia Crítica del FMI, la historia del FMI está ligado al apoyo que brindó a las dictaduras militares en América Latina, en el sudeste asiático y en varios países africanos en los decenios de 1964-1984. En las últimas décadas, como cuenta el autor Richard Pitt, las medidas económicas condicionadas a los créditos del Fondo y del Banco Mundial han agravado la pobreza en decenas de países. Durante los 80, cuando la mayoría de los países africanos cayeron bajo la tutela de ambas instituciones, de FMI y de Banco Mundial, el ingreso por habitante disminuyó un 25% en la mayor parte del África subsahariana. Y tampoco hay que irse tan lejos ni en el tiempo ni en el espacio. Los préstamos a Grecia durante la Gran Recesión, los que rescataron a los bancos y hundieron la economía y el bienestar del pueblo griego, que se vendieron como salvar un Estado, pero hundir una nación, que decían, y entonces los titulares fueron también consecuencia del FMI. Vamos, que es instrumento de política exterior del Tesoro de Estados Unidos más que el estabilizador de la economía mundial. El FMI y el Banco Mundial llevan a sus espaldas 80 años de neocolonialismo financiero y de imposición de políticas de austeridad en nombre del pago de la deuda, pero siempre vuelven a tocar la puerta y hay quien se la abre, como Javier Milei, para que entren hasta la cocina.
Pero ojo, compañeros, que lo de que el FMI no mola no es de fiar, eso no solo lo decimos los marxistas irredentos, los anticapis o los antiglobalización de aquellos lejanos 90 que decía Pablo. Lo de endeudarse con organismos internacionales recibiendo liquidez a cambio de privatizar y de despiezar tu país no le gusta a mucha gente. Aquí tienen, por ejemplo, a uno de sus críticos más acérrimos, vean. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste, ¿a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. Han escuchado a Javier Milei de 2022, antes de ser presidente de gobierno de la República Argentina. A él, como liberal, libertario, liberalísimo, le molestaba mucho el FMI y el endeudamiento público, aunque por los motivos equivocados. Según apuntaba, este fondo con sus rescates permitía a los países endeudarse y trasladar esa deuda a los siguientes gobernantes. Habría que ser tonto, torpe y mal gestor para andar pidiendo dineritos. Que se lo digan a Macri o a De la Rúa, ¿verdad? Pero miren de nuevo a Javier Milei, azote del FMI, dándonos una lección sobre el peligro del endeudamiento de parte del economista y entonces diputado Gerardo Milei. Dale, Rocío. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central. Y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. El sector privado no puede seguir pagando esta locura. No podemos seguir sosteniendo esta economía parasitaria. No se puede seguir premiando los parásitos en contra de lo que producen. Es más, el acuerdo es tan inmoral que sobrereacciona el ajuste sobre el sector privado para que siga la joda de la política. ¿En qué están pensando? Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. ¿De qué responsabilidad me hablan? Pero aparte se los voy a poner con un ejemplo para que lo entienda un chico de 3 años y con perdón a los chicos de 3 años. Mire, esto es muy simple. En aras de la responsabilidad, usted podría decir, bueno, entonces hacer el ajuste y quizás alguien lo compra y dice, bueno, mire, ¿sabe qué? No, se va a quedar la casta política con el 100% de los ingresos. Es decir, no va a haber default, se les va a pagar a todos, pero a partir de ahora ustedes van a ser esclavos de los políticos y eso es inadmisible. Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política y si no lo paga la casta política, que se lo lleve puesto a todos. Así es que los liberales vamos a votar en contra de esta porquería. En fin, por la boca muere el pez y por la deuda mueren los bocazas, porque Javier Milei, como les adelantábamos, se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional y lo ha hecho por la vía de urgencia sin encomendarse a nadie más que a sí mismo. ¿Y qué sabemos del dichoso acuerdo? Bueno, pues que el FMI va a darle dinerito fresco que le permitiría refinanciar la deuda y acceder a fondos en medio de la intranquilidad de los mercados sobre el rumbo de su cacareado plan económico. Argentina es un país, recordemos, habitado por 47 millones de personas, donde situaciones de pobreza como la indigencia han dado un salto adelante, escalando 8,8 puntos porcentuales, el equivalente a 4,1 millones de personas. Quienes no tienen lo mínimo para subsistir en Argentina son 8,8 millones de personas, el 18% de la población argentina, casi el 19%. Atención, esta pobreza, esta situación se ceba con las personas más vulnerables, con la infancia y, ojo, con las personas mayores. El porcentaje de personas de más de 65 años que son pobres creció, se duplicó, pasó del 13,2% en el 23 al 30,8% en 2024. Según datos de los compañeros y compañeras de CELAG, un año de Milei equivalía a casi 7 años del periodo de convertibilidad.
Consecuencias: desciende el crecimiento, se reduce la participación de los trabajadores en el PIB, se desploma el poder adquisitivo de los argentinos, bueno, pues como durante la convertibilidad de Menem, la ley monetaria de 1991, que estableció esa equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense cuando estaba gobernando Menem, y con consecuencias nefastas para la economía argentina. Bueno, pues con Milei están obrando resultados parecidos, lo que pasa que, pues, mucho más rápido. Los salarios reales desde su llegada a la Casa Rosada han caído un espantoso 6,8%, cifra que supera al total de toda la convertibilidad antes de la crisis de 2001. Entre el 91 y el 2001, dicha caída se fijó en un 6%, para que comparen y calculen. Actualmente, por ejemplo, la deuda de la Administración Pública Argentina aumentó un 16% solo durante este primer año de gobierno de Milei. Así que bueno, pues ya lo tienen. Este es el escenario macroeconómico terrible, espantoso, en el que se conocía a principios de este mes, el día 11 de marzo, la noticia que Javier Milei firmaba el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que refrendaba su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin pedir para ello ni la opinión ni el apoyo del Congreso Nacional. Literalmente dice: apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que dice el texto del decreto, literalmente. Según el texto del documento, el plazo de amortización será de hasta 10 años. Documento del que no sabemos mucho más. Aquí en la foto, en pantalla, tienen a Milei junto a Kristalina Georgieva, que de Kristalina quizá tengan nada más que el nombre. Es excomisaria europea, búlgara, de centro-derecha, ¿saben en Bulgaria lo que significa eso?, venida del Banco Mundial y que sustituyó a Lagarde a Christine Lagarde en la dirección del Fondo Monetario Internacional cuando Christine Lagarde se marchó al Banco Central Europeo. Como ven, en Bruselas las puertas no es que sean giratorias, es que son un bucle. Pero volviendo a los fondos que comprometía Milei, el economista Hernán Leche resumía el acuerdo en pocas líneas claves para entender la letra pequeña que todavía está por desarrollarse. Primero, lo que busca es cambiar deuda que se refinanciaba automáticamente con el Banco Central de la República Argentina por otra deuda que se establece bajo las condiciones que establezca el FMI. O sea, que esas condiciones de deuda, de su pago, ya no las va a establecer el Estado argentino, sino este Fondo Internacional. Cambiamos así de acreedor del Estado al FMI. Es importante cómo lo ha hecho, rompiendo la institucionalidad. No hay necesidad ni urgencia alguna que justifique el instrumento utilizado, un decreto. Debería mandar un proyecto de ley, por tanto, Milei llevó la inconstitucionalidad a otro nivel y a otra línea temporal. Pasamos de una criptoestafa a la mayor estafa financiera de la historia de Argentina. Y claro, cabe preguntarse, ¿tan malo es el acuerdo que Milei no manda una ley y lo firma por decreto de urgencia? Esta semana Milei anunció que lo enviaría al Congreso para su aprobación y así ha sido, pero cuidado, en rigor se está saltando la aprobación del Poder Legislativo, ya que no se delibera el decreto, se vota tal cual está, como un paquete, es decir, lo tomas o lo dejas. Es más, el decreto nacional de urgencia tiene vigencia desde que se promulga, o sea que está activo, solo dejaría de ser válido si al llegar las cámaras lo rechazaran, y no ha sido así, eso no pasó. El pasado 19 de marzo el Congreso argentino daba luz verde al acuerdo con el FMI con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Hasta ahora sabemos poco más sobre este acuerdo, que se justifica, como decíamos, como una forma de sanear el balance del Banco Central y pagar deudas. Pero el debate parlamentario tuvo lugar sin que se sepa en realidad todavía y hasta mediados de abril. No será así cuál es el monto, cuál va a ser el acuerdo, ¿no? Esa letra pequeña, ya que se encuentra todavía en la recta final de las negociaciones. Tampoco sabemos la cantidad en dólares ni las condiciones económicas que contempla. Según el decreto, se tratará, como decíamos antes, de un programa de facilidades extendidas, son los reyes de los eufemismos, esta gente del FMI, por un plazo de hasta 10 años, con otro periodo de gracia de 4 años y medio. Pero no se aclara, como decimos, ni las cantidades, ni los plazos reales, ni cuáles van a ser los intereses a pagar. La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo y la mitad del Encuentro Federal. Los peronistas que respaldaron el acuerdo fueron duramente criticados por Cristina Fernández de Kirchner, que en Twitter explicó con bastante claridad la naturaleza del acuerdo. La verdad que el Twitter de Cristina resume muy bien todo. Fernández ironiza con el supuesto
conocimiento en macroeconomía que tiene Milei y que intenta engañar a los argentinos haciéndoles creer que es lo mismo endeudarse con el FMI que contar con una deuda de letras intransferibles entre el Tesoro y el Banco Central Argentino, o sea, una deuda intraestado, una deuda interna, que al ser interna pues no es exigible, no tiene valor de mercado, no tiene tasas de interés mucho más bajas y además está sujeta a la legislación nacional. Además, los recargos que el FMI plantea rondan en principio un 7%, aunque suelen subir, no admiten quitas y vienen acompañados de sus famosos paquetes de ajuste que someten al país a legislación y a control externo, a control extranjero. Esos paquetes de ajuste, bueno, pues ustedes ya lo conocen, los argentinos también. Privatizaciones, recorte en gasto social, bajadas salariales, ataques a los derechos de los trabajadores, a la negociación colectiva y además si no pagas, ¡pum!, pues castigo. Parafraseando a Cristina, no era que querías cerrar el Banco Central porque era el ladrón más grande que existía en la Argentina y resulta que ahora pides un préstamo al FMI para fortalecer su balance. Anda. Como reacción a esto, la popularidad de Milei cae en picado. Una nueva encuesta de la consulta de opinión pública Azuban Córdoba, publicada este domingo, mostró que la imagen del gobierno, del presidente y de la gestión presenta alrededor del 58% de rechazo y un 41% de aprobación. Y es que en Argentina, bueno, pues ya lo contará Ina, bien conocen al FMI, por eso la percepción del pueblo argentino sobre el fondo pues es muy negativa. Un 63% tiene una imagen mala del fondo y un 63% también rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo. ¿Por qué será, verdad? En esa línea, un 62% también se manifestó de acuerdo con la frase: cuando los gobiernos argentinos piden crédito al FMI es porque está muy mal la economía del país. Además, un 68% consideró que los préstamos del fondo siempre han sido perjudiciales para la Argentina. Y además, por otro lado, un 56% de esas personas encuestadas se mostraron en desacuerdo con la afirmación de que Milei tiene totalmente controlada la inflación y un 50% prevé, de hecho, una devaluación. A partir del escándalo de la criptomoneda, ¿se acuerdan? Un 58% de los encuestados desconfía del presidente. Decían los compañeros de CELAC en relación a Milei que pasado ya un año y viendo la deriva de su gestión, ya se terminó la etapa de sobrevalorarlo. Basta ya de la cantinela de considerar que es un outsider genuino y audaz. No es más que un hijo obediente de sus amos, entre ellos, por supuesto, el FMI. Su crueldad en lo económico y social, su autoritarismo y violencia política y su condición de represor le reservan otros adjetivos que en Argentina riman con su memoria y con la de la dictadura. Pero Milei ya no es infalible. Ha perdido toda la credibilidad pese a los favores mediáticos que maquillan sus números, no hay estabilidad cambiaria, el pueblo ha perdido poder adquisitivo, la especulación financiera ha crecido. En resumen, en Argentina se vive mucho peor y esto es un hecho. Y ante los hechos, organización y respuestas. Nosotros, desde Canal Res, seguiremos acompañando al pueblo argentino en ese camino, especialmente hoy, muy emocionados aún por las imágenes de las plazas abarrotadas a 49 años del golpe cívico-militar. Por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Gracias, compañera. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Manu Levín, todo tuyo. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Dale al play del tiro, porfa, Rocío. Cuando llegó el golpe de Estado, todas las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente desvanecidas. El ERP termina de funcionar en julio del 76. Montoneros, un año después ya... Toda la conducción montonera se va del país en diciembre del 76. Los últimos se van en marzo del 77, entre ellas Patricia Bullrich, que se va al exilio a Brasil y después a México. Es decir, ya estaba totalmente desmantelado. Es decir, el golpe no fue para, como lo presenta el video, terminar con la guerrilla. El golpe tuvo otra proposición, que fue cambiar la estructura económica del país. Es decir, en el año 76 teníamos un 4% de pobreza y en el año 83 teníamos un 20% de pobreza. Lo primero que hizo Videla fue pedir un crédito, y todo el equipo económico, fue pedir un crédito al FMI.
Entonces, y el FMI se lo da, ya lo pedí Isabel, pero el FMI se lo da a la dictadura. Y lo primero que hace Videla, cuando habla con Kissinger, que era el secretario de Estado, es Kissinger le dice en la conversación, lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Bueno, escuchábamos al historiador Marcelo Larracuy en Infobae explicando esto que acabamos de escuchar en reacción al vídeo justificador del golpe genocida del 76 que compartió ayer el gobierno de Javier Milei. Ayer, 24 de marzo, lo estamos comentando, se cumplieron 49 años de aquel golpe militar, con nuevas marchas multitudinarias en todas las ciudades del país, en un aniversario que en esta ocasión se conmemora bajo un gobierno negacionista que quiere reescribir la historia volviendo a la teoría de los dos demonios bajo el marco mental de la memoria completa, como ellos le llaman. Ayer escuchamos al presidente Milei demostrar que no sabe ni cómo se llama el prócer más importante de su patria. Juan José de San Martín, dijo Milei. Estos son los que nos quieren explicar la verdadera historia de la Argentina. Un gobierno negacionista del terrorismo de Estado y que tiene el mismo proyecto social de la Junta Militar y el mismo proyecto económico del ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz. Ese es el punto exactamente, por eso quería empezar escuchando este corte, porque el golpe genocida sí tuvo como objetivo la represión, por supuesto que sí, de las organizaciones revolucionarias, de los sindicatos, de los peronistas, de los comunistas, de los intelectuales, pero también tuvo como objetivo, efectivamente, ambas cosas van de la mano, la transformación de la estructura económica del país. Fue un golpe de la vieja oligarquía terrateniente vinculada al capital financiero internacional, defendido abiertamente, de hecho, por su organización de clase, la Sociedad Rural Argentina, para desmantelar la industria, disolver el poder de las organizaciones de la clase obrera y de una incipiente burguesía industrial nacional fraguada por el peronismo y restaurar la matriz económica basada en el latifundio extractivista y la agroexportación, que es propia de una semicolonia. Las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño para evitar la desarticulación social. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos. Un año después, luego de una ardua labor, varios e importantes son los logros materializados. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es indispensable reforzar el proceso, dándole otro ritmo para proyectar a la nación hacia su modernización conforme al plan económico inicialmente enunciado. Debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatalización socializante que en definitiva ha demostrado su fracaso. Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificios que deben hacer no solo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia. Si algo de esto le suena a lo que dice hoy Milei, solo está en sus cabezas. Las experiencias pasadas nos indican la inconveniencia de actitudes demagógicas, de aperturas políticas prematuras que pueden entorpecer o demorar una efectiva recuperación del país en todos los órdenes. La sociedad rural argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales. Esto es lo que decía el comunicado en el que la sociedad rural argentina celebraba el primer aniversario de la dictadura el 24 de marzo del 77. La dictadura fueron 814 centros clandestinos de detención, 30.000 desaparecidos, 500 bebés robados, 500.000 exiliados, 600 libros prohibidos, 200 canciones censuradas, pero también fueron 20.000 fábricas cerradas, un 517.000% de inflación, la pobreza multiplicada por 8 y la deuda, vamos a esto, multiplicada por 6. Esos fueron los que arruinaron, empobrecieron y endeudaron a la Argentina, y lo hicieron, insistimos, con el mismo plan económico que aplica hoy el gobierno de Milei. Recuérdenlo cuando escuchen a Javier Gerardo hablar de los 100 años de decadencia en Argentina por los zurdos y el peronismo. Esos 100 años de socialismo empobrecedor incluyen también la dictadura de Videla y la política económica de Martínez de Hoz, y a los 13 dictadores anteriores también los incluyen, a Uriburu, Lonardi, Aramburu, Onganía, Livingston, Lanusse. Y a Menem y a De la Rúa, claro que sí, todos zurdos empobrecedores. Pero vamos al tema en concreto de la deuda, porque de hecho lo primero que hizo la Junta Militar de Videla fue recibir un préstamo del FMI, ¿verdad, Manu? Verdad, lo recordaba el corte que escuchábamos al principio, y después recibió varios préstamos más. Fue el espaldarazo de los Estados Unidos de Kissinger a la dictadura y a su plan económico, y fue celebrado entonces por la prensa cómplice y presentado como un reconocimiento a la Junta Militar.
el 27 de marzo de 1976, 3 días después del golpe, mientras los aparatos de represión del Estado secuestraban gente en las puertas de las fábricas, el diario Clarín saludaba al Fondo Monetario. Estados Unidos reconoció a la Junta crédito del FMI. Y 2 meses después, en mayo del 76, Clarín titulaba «Llegan las misiones del FMI y el Banco Mundial». Bueno, 49 años después, nueva ayuda del FMI para financiar el destrozo de un gobierno que aplica el mismo plan económico de Martínez de Hoz y nuevo saludo de la misma prensa que lo aplaudió entonces. Clarín, ya lo veíamos el otro día, la plata del FMI que irá a las reservas. Las cosas empiezan a volver a su lugar después de 15 años. Más de Clarín en las últimas horas. Para el JP Morgan, con el acuerdo del FMI, la economía se recupera fuerte y rápido. Todo noticias, la tele del Grupo Clarín. El gobierno espera una señal del FMI para avanzar en el acuerdo y llevar tranquilidad a los mercados. Y una de las últimas incorporaciones al panorama mediático argentino, La Derecha diario de Javier Negre. Ingreso de dólares del agro y FMI, la apuesta oficial para la estabilidad cambiaria. La historia no se repite, pero rima. Lavado de cara mediático al nuevo préstamo del FMI, que, según el argumentario oficial del gobierno argentino, no va a generar nueva deuda. Vamos a escuchar un ejemplo de esto que además ilustra perfectamente el papel de ciertos autodenominados periodistas de ser meros repetidores de la propaganda gubernamental. El argumentario del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre por qué el préstamo no va a generar deuda, en boca de Alejandro Fantino. A ver si ustedes entienden algo. Tengo la palabra de Caputo. Listo. ¿Suma deuda o no le pongo? No suma deuda, dale. Porque al mismo tiempo estamos recompensándole al central deuda propia que ellos tienen en su activo. Las famosas letras intransferibles. Neto no solo no suma, sino que va a bajar la deuda en valor nominal. Listo. Mirá que bien. Cogido. Pero perdón. Que se rían. Ah, ya. Claro, así que el préstamo del FMI no suma deuda porque al mismo tiempo estamos recompensándole al central deuda propia que ellos tienen en su activo. Neto no solo no suma, sino que va a bajar la deuda en valor nominal. ¿En serio este es el argumentario del gobierno y sus operadores mediáticos? Porque no parece muy sólido, la verdad. No se lo creen ni ellos, pero aún así hay periodistas dispuestos a salir a los micrófonos a defenderlos. Esperemos que estén bien pagados los servicios. Y es que no solo es esto, lo estaba contando antes Zugasti, es que no se sabe el monto de la deuda, ni los plazos de recepción, ni los plazos de devolución, ni los condicionantes que impone el FMI, ni absolutamente nada. Opacidad total. Lo dice en la tele del Grupo Clarín el propio ministro de Economía, Luis El Toto Caputo. La prueba es, digamos, la aprobación del crédito público. Lo que es los detalles del acuerdo, eso es parte de la confidencialidad del acuerdo. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. El monto nosotros genuinamente no lo sabemos, lo decide el fondo. Ya. Así que van a volver a endeudar a la Argentina, pero no saben ni por cuánta cantidad, ni por cuánto tiempo. Dennos algo, señora Georgieva, lo que sea. Suena un poquito como a desesperación, ¿verdad? Denos lo que sea, por favor, para ver si logramos que no explote todo ya, que solo llevamos un año y ya casi somos un país normal, lo decía antes Pablo, como Perú. ¿Le tenías miedo a las marchas? Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. Ahora Argentina se parece más a un país normal, como por ejemplo Perú. La verdad es que el ministro ha elegido un buen símil. Perú, un país que, como decíamos al inicio, es básicamente una dictadura de la oligarquía representada por una presidenta de facto responsable de niveles escandalosos de represión y violación de derechos humanos. La verdad es que a la hora de establecer el símil fue sincero Caputo, pero lo que decíamos, Clarín, La Nación, Fantino y compañía, defendiendo una nueva deuda con el FMI que el propio Milei repudiaba, lo escuchábamos antes, sobre la que no se conoce el monto, no se conocen los plazos. El argumentario que dice que el préstamo no sumará deuda no se lo cree nadie. El que dice que la deuda se toma para pagar la que dejó el kirchnerismo, cuando quien la pidió fue el ministro de Economía
que la pide ahora, el mismo, Caputo, es directamente un insulto a la inteligencia, pero sí hay también un gran escándalo en todo esto y que tiene que ver con la manera completamente antidemocrática de la que se ha impuesto esta nueva deuda en Argentina. Son los audios filtrados del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem. Lo contábamos aquí en La Base hace unos días. El miércoles de hace 2 semanas, mientras la policía de Bullrich golpeaba a los jubilados y casi mataba al periodista Pablo Grillo en las inmediaciones del Congreso, adentro, en la sesión, se discutía precisamente el nuevo acuerdo con el FMI y la criptoestafa Libra. El oficialismo iba a perder la sesión, el Congreso le iba a sacar las facultades delegadas a Milei y le iba a abrir una investigación al presidente por la criptoestafa. Diputados del bloque de Milei se empezaron a pelear entre ellos, a puñetazos, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, suspendió la sesión. Como iban a perder el partido, montaron una tangana y se llevaron la pelota. El caso es que después se ha terminado de confirmar pues que todo esto fue organizado, porque desde adentro del propio bloque de diputados de Milei, que se están matando entre ellos, alguien filtró lo siguiente: los audios que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió a su bloque parlamentario, en los que se le escucha dar instrucciones para armar el escándalo que necesitaba para poder disolver la sesión. Play, Rocío. Plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento. Que discutan con el reglamento. Presidente, pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, ¿eh? Que me discutan, que me interrumpan, los quiero gritando, me hagan quilombo, a los gritos puteando, nada de algo pacífico, ordenó Martín Menem a los diputados oficialistas. Se organizaron desde la propia presidencia de la Cámara para reventar la sesión, evitar la investigación al presidente e imponer el endeudamiento con el FMI. Un verdadero golpe, un escándalo. ¿Cuándo empieza la prensa internacional a hablar de la dictadura de Milei? Porque ya sería hora. ¿Cuándo empiezan, verdad? Bueno, igual cuando empiecen también a hablar de la dictadura de Dina Boluarte en Perú, el país normal al que ahora nos dicen que se parece a Argentina. De momento, nada de eso. Y al interior del país, pues lo que venimos diciendo: nuevo cierre mediático, ecos del pasado, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, estando dispuestos incluso a defender al oficialismo a raíz de este escándalo de los audios que acabábamos de escuchar. ¿Qué decía La Nación? Preguntabas, Pablo. La Nación, los supuestos audios atribuidos a Martín Menem que varios diputados utilizaron para increpar al presidente de la Cámara. Tremendo, pero vamos a acabar con la nota positiva que nos comentaba también Irene Zugasti al final de su sección. La política online ayer. El rechazo a la gestión de Milei roza ya el 60% y la mayoría desaprueba el acuerdo con el FMI. La imagen negativa de Milei también supera el 58%. República de Corrientes, hoy el FMI tiene una imagen negativa muy alta entre los argentinos. El 69% cree que los préstamos perjudican al país. El 69% de los argentinos cree que los préstamos del FMI perjudican al país. Pues por mucho que algunos se esfuercen en borrarla, parece que si algo conservan los argentinos es la memoria. Por eso hoy, en la resaca del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mucha gente en Argentina sabe que el mejor homenaje que se le puede hacer a los 30.000 desaparecidos es rechazar la estafa de la deuda con el FMI. Gracias, Manu. Yo creo que nuestro espacio político, el día que canceló la deuda con el Fondo Monetario en el 2005, en diciembre de 2005, puso en valor ese trabajo de los argentinos y las argentinas, sus impuestos que pagaron sirvieron para liberar a la Argentina de algo que es inexplicable. A ver, el Fondo Monetario gasta $2.000 millones por mes en sueldo y no puede hacer un plan bueno, no puede hacer algo que sea sustentable para nuestro país. Nuestro país siempre se ha hecho cargo de sus deudas y quiere pagar, pero ahora quieren que no pague para tenerlo constantemente el pescuezo y después llevarse leyes como la Ley Base o el RIGI, que destruyen nuestros ríos, nuestros mares, nuestras sierras, nuestras mesetas, nuestra montaña, y encima sacado de la manera que se sacó, ¿no? Con un senador que está detenido en otro país, que fue fundamental para que eso se pudiera aplicar. Ina, todo tuyo. Ya hablaremos de ese RIGI y de todo lo que comenta Máximo Kirchner. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Bueno, como ya veníamos diciendo, ¿no? El 24 de marzo de 1976 se produce el último golpe militar en Argentina. Ese día la pobreza era del 5,7%. En 2024 alcanzó el 52,9%. Se multiplicó por más de 9 en 49 años. Pero hay algo que creció todavía más. Aquel día la deuda externa era de 8.000 millones de dólares. Hoy llega a 467.000 millones de dólares. Se multiplicó por 58. Y ponemos la mirada en ese dato, porque la deuda externa fue, es y seguirá siendo la herramienta principal utilizada por el poder financiero para saquear al país y mantenerlo sometido con la ayuda de las élites económicas locales, claro. Para comprender esta historia tenemos que ir unas décadas atrás. Vamos a marcar solo algunos hitos a modo de ejemplo. En 1922, Argentina crea la primera empresa petrolera estatal del mundo, YPF. Luego, en el gobierno de Juan Domingo Perón, se fundaría Gas del Estado, Somisa, dedicada a la producción de acero, y también empresas privadas beneficiadas con financiamiento estatal, como la siderúrgica Acindar, fundada en 1942, o Aluar, fundada en 1970, dedicada a la producción de aluminio. Petróleo, gas, acero y aluminio, 4 insumos básicos para cualquier proceso industrializado. Aguas abajo de estas enormes empresas se desarrolló una trama industrial que se beneficiaba con el acceso a estos insumos y a la energía. En la década de 1970, Argentina producía barcos en el astillero estatal de Río Santiago, aviones en la fábrica militar de Córdoba y poseía una industria automotriz con una integración alta de piezas producidas localmente. Debido a esa herencia y a la continuidad de algunas instituciones que pudieron resistir los intentos de desguace, hasta el día de hoy Argentina es uno de los 10 países del mundo que manejan el ciclo completo de la energía nuclear y también de los pocos con capacidad de construir satélites. Subrayemos la idea que estos datos buscan ilustrar. El entramado industrial era amplio y el Estado ocupaba un rol preeminente. Las empresas estatales llegaron a representar 1/3 del PIB del país. Su clase obrera era grande, con un alto nivel de organización sindical y una poderosísima proyección que condicionaba al poder político. Para ubicar a Argentina en el tablero mundial de aquellos años, podríamos decir que el país era una suerte de eslabón intermedio entre el nivel de desarrollo que tenían otros países sudamericanos y el que mostraban algunos países europeos. Argentina no era Europa, como pretendían representantes de su clase dominante no exentos de racismo, pero su estructura social tampoco era similar a la de otros países sudamericanos. Se ubicaba a mitad de camino, digamos, y avanzando. Es importante tener esto presente porque la trayectoria del país es muy diferente a la de sus pares. En un primer momento, ningún otro país avanzó tanto, pero en un segundo momento, ningún otro país retrocedió tanto. La clave de ese retroceso es la deuda. ¿Cómo se rompió ese proceso que, si bien zigzagueante, era virtuoso? A sangre y fuego durante la dictadura de 1976. El primer capítulo de la ingeniería para esta regresión social fue la desaparición de 30.000 personas, obreros, militantes sindicales, sociales y políticos. El terrorismo de Estado disparó contra el movimiento popular para debilitar su capacidad de resistencia. 6 años después del golpe, cuando la dictadura militar estaba en retirada, aparece el segundo elemento, la deuda. El primer eslabón de esa cadena fue puesto en su lugar en 1982 por el entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo. Nacionalizó una deuda que estaba en manos de empresas locales y extranjeros y que en muchos casos no era más que un asiento contable manipulado. Un mecanismo que ya no sorprende a nadie: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. De esta manera, todos los argentinos pasaron a pagar una deuda que había beneficiado solamente a unos pocos empresarios. En fin, un proceso muy parecido al que está pasando actualmente a nivel mundial, especialmente después de la pandemia, según ilustra muy bien el economista Gary Stevenson, especialista en temas de desigualdad. El caso es que en ese primer salto, la deuda externa argentina pasa de 8.000 millones a 45.000 millones de dólares. Se multiplica por 5 en una sola firma de Cavallo. Y culminada la dictadura, vendría el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Tras un intento inconsecuente de revisar este legado, la deuda no se cuestionó y en los 6 años siguientes aumentaría 17.200 millones de dólares hasta llegar a los 62.200 en 1989.
El segundo ciclo de endeudamiento acelerado llegaría de la mano del gobierno neoliberal encabezado por el peronista Carlos Saúl Menem. Cuando asume, el reloj de la deuda marcaba 62.200 millones de dólares. La dejó 10 años después en 146.219 millones de dólares. Hasta allí la multiplicó por 2,3, pero hay más. Esa cifra no le hace justicia a sus brillantes políticas económicas tan elogiadas por Javier Gerardo Milei. Durante la década de los 80, para muchos países latinoamericanos, la deuda se convierte en una bola de nieve impagable. Si se hubiera producido un default, se verían perjudicados los bancos que tenían esos pagarés, muchos con sede ¿dónde? En Wall Street. Entonces llega un secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, ahí lo veis al lado de Menem, y concibe un plan conocido como Plan Brady, disculpen la obviedad, para, beneficiarlos, ¿no? ¿Qué es lo que propone Brady? Que esos papelitos con origen en una estafa sirvan para realizar una segunda estafa, quedarse con empresas estatales y con los recursos naturales de esos países entregados a cambio de esos papelitos devaluados por el riesgo de default. Menem multiplica la deuda, pero además para pagar enajena el patrimonio socialmente acumulado por generaciones de trabajadores. Los papelitos nacidos de una estafa permiten este segundo robo. El capital transnacional asociado a empresas locales se queda con la petrolera YPF, la siderúrgica Somisa, las telecomunicaciones de Entel, gas del Estado, las redes de energía eléctrica, aerolíneas argentinas, las principales rutas del país, los ferrocarriles, la fábrica de aviones, emisoras de radio y de televisión, el banco hipotecario, empresas petroquímicas, mineras y más. En total, alrededor de 60 empresas cambian de manos de este modo, de manos de público a privado. Recapitulemos porque se trata de un robo al cuadrado, incluso al cubo. En 1982, unos señores muy millonarios que no necesitaban ayudas para ponerles cara, pues podemos mencionar a Franco Macri, padre de don Mauricio, o a la filial argentina de Citibank, tenían una deuda que en algunos casos era consigo mismos. Por ejemplo, el Citibank de Argentina le debía a su casa matriz en Estados Unidos. Esa deuda pasa de estar en manos de estos empresarios a ser deuda de todos los argentinos gracias a su estatalización mediante seguros de cambio. Desde ese momento, una parte de los impuestos que todos pagan deja de ser destinada a escuelas y hospitales y se destina a pagar la deuda privada de estas corporaciones. Hasta ahí el primer robo. El segundo es que hay un grupo de bancos internacionales que se benefician cobrando intereses por refinanciar esta deuda con un origen ilícito. El robo al cubo se completa cuando estos papelitos son utilizados para quedarse con las empresas más importantes del país. Así es, si los años anteriores fueron la gestación, en los años 90 se produce el parto. Nace una nueva Argentina saqueada, desindustrializada, que ya no es propietaria de sus recursos naturales ni de sus empresas y con niveles de pobreza que no había conocido en las décadas anteriores. Cuando hablamos de deuda, los medios de comunicación nos ubican en un imaginario como este. Una familia consume más de lo que puede pagar y entonces se endeuda. Muy irresponsable esa familia, vive por encima de sus posibilidades, etc. Ese esquema luego lo trasladan a un país. Un país consume más de lo que puede y entonces se endeuda. ¿Qué país más irresponsable? Lo que estamos viendo aquí es que ese esquema no aplica. La deuda argentina y la de decenas de países no surge del comercio deficitario, no se debe a que los niños argentinos tomen demasiada leche o aguacates, como decían hace poco en sus medios, o a que sus padres les regalen demasiados juguetes. No es una deuda comercial, es un mecanismo puramente financiero creado intencionalmente para drenar el excedente de los países en favor del capital transnacional. En el libro Confesiones de un gángster económico se explica cómo funciona este mecanismo. Su autor, John Perkins, es un arrepentido, ¿no?, que trabajó para drenar a favor de los bancos de Wall Street los dólares producidos por los recursos naturales de los países subdesarrollados. Perkins fue reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en su primer día en la agencia, la instructora que debía formarlo le dijo cuál iba a ser su tarea. Tu trabajo consistirá en estimular a los líderes de todos los países para que entren a formar parte de la extensa red que promociona los intereses comerciales de Estados Unidos en todo el mundo. En último término, esos líderes acaban atrapados en la telaraña del endeudamiento, lo que nos garantiza su lealtad. Podemos recurrir a ellos siempre
que los necesitemos para satisfacer nuestras necesidades políticas, económicas o militares. A cambio, ellos consolidan su posición política porque traen a sus países complejos industriales, centrales generadoras de energía y aeropuertos, y los propietarios de las empresas estadounidenses de ingeniería y de construcción se hacen inmensamente ricas. Win-win. Win-win. El tercer ciclo del acelerado endeudamiento de Argentina comienza en 2015 tras la llegada al gobierno de Mauricio Macri. La deuda era de 240.000 millones de dólares cuando Macri asume y llega a 323.000 millones de dólares cuando se va tras perder las elecciones. Un incremento de 83.000 millones de dólares en tan solo 4 años. Dentro de ese total se encuentran los 44.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a dónde fue todo ese dinero? A la fuga de capitales. ¿De qué se trata? Bueno, pues una empresa obtiene ganancias dentro de un país, ya sea Argentina o el ejemplo que cada uno prefiera. En el caso de Argentina, esa ganancia estará en pesos. Ahora supongamos que esa empresa sea la petrolera Shell, que obtiene ganancias por la venta de petróleo, o la mega gestora de activos BlackRock, que las obtiene realizando la famosa bicicleta financiera. Luego de tener esa ganancia en el bolsillo, en el momento en que esa empresa quiera llevarse su dinerito, necesitará pasar esos pesos a dólares. Y ahí es donde aparece el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que los préstamos del Fondo Monetario Internacional no son para ayudar a los países, ni se construyen obras públicas con esa plata. El fondo le presta a los países para permitir que las empresas transnacionales puedan dolarizar sus ganancias y llevárselas del país donde se encuentran. Para eso se usó el préstamo que el fondo le entregó al gobierno de Mauricio Macri. Es el mismo mecanismo que describimos al principio para la dictadura, solo que con una metodología diferente. Ganancias privadas para un grupo de empresarios y una deuda asumida por el Estado que pagarán todos a través de los impuestos. En definitiva, una transferencia de la riqueza de las clases bajas a las clases altas. Se ve que un poco sí que les gusta la redistribución, pero al revés que a la gente con conciencia social. El préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri también cumplió la función de ser un reaseguro, garantizar que, en caso de que luego hubiera un gobierno menos dócil a los dictados del FMI, ese gobierno estuviera agarrado por todas partes. El plan salió perfecto. Alberto Fernández ganó las elecciones, pero nunca pudo estabilizar la economía del país. La necesidad de conseguir dólares para pagar deuda, la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional, sumado a la falta de convicción acerca de qué hacer, la pandemia y también luego la guerra en Ucrania, condujeron a ese gobierno al fracaso. Y en esos 4 años, la deuda volvió a aumentar 80.000 millones de dólares hasta alcanzar los 400.000 millones de dólares. El paso siguiente es el que estamos atravesando. Javier Milei llegó al gobierno y la deuda externa se ubica hoy en 473.000 millones de dólares. Decíamos que en los años 90 la deuda sirvió para que empresarios privados, nacionales y extranjeros, se quedaran con las empresas estatales a precio de gallina flaca. ¿Cuál es el plan ahora cuando mucho de lo que había para privatizar ya fue privatizado? ¿Para qué servirá la deuda externa en los próximos años? Pues básicamente, y entre otras cosas, para quedarse con los recursos naturales y para imponer condiciones de explotación de esos recursos sin que queden beneficios para el país, para Argentina. El régimen jurídico para este nuevo capítulo del plan de saqueo fue establecido por el gobierno de Milei el año pasado. Nos referimos al denominado RIGE o régimen de incentivos para grandes inversiones. En ese marco legal, las empresas que se adhieren pagan bajísimos impuestos, más bajos que si nosotros hoy abriéramos un almacén o un kiosco. ¿Qué se van a llevar? Los principales recursos naturales de la Argentina son el petróleo y el gas en yacimientos no convencionales y oro, cobre y litio en la cordillera de los Andes. Y anotemos que no falta mucho para que empecemos a hablar más asiduamente de las tierras raras, esas mismas que Donald Trump busca robarle a Ucrania y que son la obsesión del Pentágono. Bajo el modelo en curso, aquella Argentina que describimos al principio, socialmente integrada, con poca pobreza y creciente industrialización, continuará su transformación hacia un capitalismo de enclaves, un mar de pobreza contenida con represión, intercalada por islas de enorme riqueza custodiadas por chicos pobres que, ante la falta de otras oportunidades, trabajan de policías disfrazados de Robocop. Gracias, compañera. Nuestra invitada de hoy acaba de publicar El diablo vino a mí, género, drogas y rock and roll. Un libro en el que sintetiza sus años como antropóloga en el escenario y como rockera en la universidad.
Dice que el libro es su venganza particular por todas las veces que tuvo que ocultar que era una cantante de heavy metal para ser tomada en serio como psicóloga y antropóloga, o que tuvo que justificar que no se dedicaba exclusivamente a la música para ser respetada como profesional de la música. A vueltas con Monty Peiró. Pues ya saben, en el canal de YouTube de Canal Red y también en Spotify pueden escuchar en cuanto termine este programa de La Base la entrevista que hicimos a Monty Peiró. Hoy contamos con Valentina Castro, socióloga especializada en economía desde Buenos Aires. Valentina, muchísimas gracias por atender a La Base. ¿Qué tal? Buenos días. Querríamos conocer tu análisis sobre este proceso de negociación de una nueva deuda para Argentina que el gobierno de Milei está llevando a cabo con el FMI. Cuéntanos. Bueno, principalmente mencionar que estamos hablando de una deuda que es ilegal y es ilegítima. ¿Por qué? Porque básicamente no cumple ni siquiera los parámetros que se establecen en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 7, donde exige que todo proceso de nuevo endeudamiento, tanto interno como externo, pase por el Congreso. Recordemos que el gobierno de Javier Milei publica por un decreto de necesidad y urgencia, por un DNU, este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin debatirse previamente los condicionantes, los montos, los desembolsos, las cuestiones técnicas básicas y constitutivas del acuerdo en el Congreso. La semana pasada los diputados y las diputadas juntaron 129 votos para de alguna forma aprobar este DNU. Sin embargo, sigue sin ser un acuerdo discutido porque aprobaron un proyecto que ni siquiera se pudo leer porque no existe aún el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que hoy se conozcan detalles. Hay una reunión muy importante del directorio del Fondo Monetario Internacional para justamente discutir cuál va a ser el monto, cuántos van a ser los desembolsos, en qué tiempo va a regir esa deuda. Pero básicamente, en síntesis, mencionar que estamos hablando de que ni siquiera está cumpliendo con la Constitución Nacional ni tampoco con la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que lo que promueve es que justamente también se tiene que discutir en el Congreso cada vez que Argentina entra en un nuevo proceso de endeudamiento, tanto externo como interno, pero sobre todo cuando hablamos de un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que ni siquiera sabemos cuál es el monto. Es decir, hay algunas versiones que trascendieron que puede ser cercano a los 20.000 millones de pesos, debería ser como una base de 14.500 millones de dólares, porque esto tiene que ver con los vencimientos de capital que tienen en los próximos años hasta el 2029. Lo único que se sabe de certezas de este nuevo acuerdo es que sería durante 10 años. Es decir, Argentina recién en el 2035 se podría llegar a liberar de las anclas del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que estamos hablando justamente es que el próximo gobierno, que viene después del de Javier Milei, debería desconocer totalmente esta deuda al ser ilegal e ilegítima. No es una deuda que se ha consensuado, que se ha discutido en el Parlamento, que es el lugar donde se tiene que discutir, aprobar o no los proyectos de nuevos procesos de endeudamiento, sino que, insisto con este dato, ha sido publicada por un decreto de necesidad y urgencia a través de las facultades extraordinarias que se le han delegado por el propio DNU, que fue una reforma del Estado que hizo Javier Milei cuando asume el gobierno. Entonces, dentro de todo este proceso de nuevo endeudamiento, en ninguna parte aparece la cuestión legal del apoyo político que se necesita. Acá también hay una responsabilidad muy grande del Fondo Monetario Internacional, ya que nuevamente está entrando a la Argentina en un proceso de endeudamiento cuando todavía no se ha cumplido ni siquiera los pagos necesarios del primer acuerdo reciente del 2018 que ha conseguido Mauricio Macri. Luego con Alberto Fernández se hace una renegociación, una refinanciación de esa deuda y hoy nos encontramos en esta situación donde el Fondo Monetario, otra vez Argentina sin cumplir las condiciones necesarias para entrar en un nuevo proceso de endeudamiento, les gira y les promueve un nuevo acuerdo. Esto es principalmente una cuestión de responsabilidad, tanto del gobierno de Javier Milei al tomar una nueva deuda con el Fondo Monetario, pero también la responsabilidad de los acreedores, que en este caso sería el Fondo Monetario Internacional, en darle un nuevo proceso de endeudamiento a Argentina cuando no cumple con las condiciones básicas.
¿A qué me refiero con las condiciones básicas? Digo, no cumple con la cantidad de reservas, es decir, con los dólares que se necesitan tener en el Banco Central, no cumple con los condicionantes necesarios para tener una solvencia y una capacidad de repago de esta deuda, sino lo que involucra es un nuevo proceso de endeudamiento de aquí, del 2025, hacia 10 años más, que sería en el 2035. Durante ese periodo, no solo se trata de un nuevo giro monetario de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina, hacia el gobierno de Javier Milei, sino que también implica un condicionante en la política económica. Esto se traduce en una pérdida de soberanía total en términos de capacidad de gobierno y capacidad de agencia sobre la política económica. Ya no va a ser el gobierno de Javier Milei quien decida sobre la cartera económica, sino que va a ser a través de las exigencias y condicionantes que el Fondo Monetario va a exigir. Cuando sabemos que en la mayoría de los casos se tratan de condicionantes de un mayor ajuste del gasto sobre ese 30% de ajuste que ya viene ejerciendo Javier Milei, un mayor ajuste de todo lo que es las reformas jubilatorias y también una mayor velocidad de ese esquema cambiario que tiene que ver con el régimen de devaluación. Hoy, dentro de los logros que Javier Milei reconoce como parte de su equipo económico, tiene que ver con un dólar apreciado, es decir, ellos están controlando el precio del dólar. Un acuerdo con el Fondo Monetario necesariamente implica una devaluación. Una devaluación implica necesariamente una transferencia de ingresos de los sectores populares hacia el sector del capital, es decir, una pérdida total del poder adquisitivo de todas las argentinas y los argentinos. Entonces acá empezamos a ver que tiene totalmente efectos negativos un nuevo proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y para cerrar, de alguna forma destacar principalmente que estamos hablando de una deuda que es ilegal, que el próximo gobierno, cuando asuma luego de Javier Milei, debería desconocer totalmente porque no cumple con los parámetros legales y legítimos que le exige la propia Constitución y que le exige el propio sistema legislativo para comenzar un nuevo proceso de endeudamiento, en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Una última aclaración es que este proceso sí implicaría, a diferencia de lo que dice Caputo, el ministro actual de Economía, un nuevo incremento de la deuda, porque ya no es deberse en una deuda intraestado, es decir, que tiene el Tesoro Nacional, que es el Estado, con el Banco Central, otra entidad del Estado, sino que esa deuda ya pasaría a ser entre el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual implicaría una mayor exigencia sobre la política económica, pero sobre todo un mayor endeudamiento externo en moneda extranjera con una entidad tan importante como es el Fondo Monetario Internacional. Valentina Castro, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Llegamos al final, no olviden suscribirse a Canal Red desde nuestra página web o en el QR que ven aquí en sus pantallas. Hoy les vamos a dejar con un tema de Sons of Aguirre que se llama Los chicos del FMI. Hasta mañana.